Hola a todos, mi nombre es Ricardo Alcántara, y lo que van a escuchar hoy no es una leyenda urbana, ni un cuento recogido al azar de algún foro de internet. Es la transcripción casi literal de las notas que un oficial de policía de Guadalajara tomó una noche de octubre de 2014. Notas que fueron inmediatamente confiscadas y archivadas con una orden de silencio. Este caso es real, tan real que la policía municipal lo archivó bajo la etiqueta de evento sin relevancia. No porque no lo fuera, sino porque la verdad era imposible de asimilar. El miedo no reside siempre en la oscuridad o en la brutalidad evidente. A veces reside en la negación sistemática de lo que es imposible y en la incapacidad de la ley para procesar algo que desafía la física. Se trata de una casa en la colonia Santa Teresita, una estructura decrépita y olvidada que debería ser un nido de vándalos, pero se convirtió en algo mucho más antiguo y frío, la columna vertebral de este expediente. La razón por la que dos hombres entrenados para el caos terminaron pidiendo la baja es un detalle arquitectónico que no existe. Los reportes hablaban de gritos, de pasos, de arrastrar de muebles, todo proveniente de la planta superior. Pero insisto, y esto es crucial, esa casa no tenía segundo piso. Había sido demolida parcialmente casi 20 años antes. Solo quedaba el hueco y un muro fantasma. Los oficiales, Manuel Varela y Jaime Ríos, fueron los últimos testigos oficiales en enfrentarse a ese muro fantasma. Y créanme, lo que vieron y lo que sintieron fue suficiente para reescribir sus vidas en tinta de terror. Esta es la historia de cómo la policía de Jalisco decidió que era mejor guardar silencio que admitir que hay cosas que caminan sobre pisos que solo existen en otra parte. La Guadalajara de 2014 era una ciudad en efervescencia, una metrópoli que se esforzaba por mezclar su historia colonial con el rugido del progreso moderno. Pero justo en el corazón, en colonias más viejas como Santa Teresita, el tiempo parecía moverse con una lentitud resignada. Los edificios viejos, con sus patios interiores y sus fachadas de piedra desgastada, guardaban secretos que la modernidad no había logrado erosionar. La casa en cuestión, ubicada cerca de la intersección de Herrera y Cairo con Pedro Buceta, era un ejemplo perfecto de esa resistencia al cambio. Había estado vacía y medio derruida desde hacía mucho tiempo. Tan solo era conocida como la Casa del 97, una referencia al año en que ocurrió la desgracia original. El rumor popular siempre habló de un incendio devastador que consumió el segundo piso durante una fiesta clandestina, aunque nunca hubo confirmación oficial de las víctimas. Lo que sí era visible y físico era la cicatriz en que la mitad superior de la estructura había sido retirada por riesgo de colapso, dejando al descubierto vigas rotas y un cielo abierto donde antes había habitaciones. Durante casi 2 décadas, el lugar fue una molestia vecinal, un imán para la basura y ocasionalmente un refugio para personas sin hogar, pero nunca fue un foco de sucesos paranormales notables. Los vecinos simplemente aprendieron a evitar la fachada desmoronada y la reja oxidada. Sin embargo, a mediados de ese año, la atmósfera cambió. Los reportes iniciales no eran de gritos ni golpes, sino de un frío inusual que emanaba del terreno, incluso en las tardes más calurosas de Jalisco. Luego vinieron los susurros, después los sollozos indistintos, reportes que la policía local desestimó como el producto de la imaginación colectiva o el eco de la delincuencia. Esa noche de octubre, sin embargo, el ruido fue inequívocamente humano, o al menos lo parecía. Una serie de gritos estridentes y desesperados que rompieron el silencio de la colonia y forzaron al despacho de la patrulla 17 a enviar a los oficiales Varela y Ríos para una inspección de rutina. Lo que encontraron fue cualquier cosa menos rutina. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos vídeos. Y no olvides de comentar y compartir este video con familiares y amigos. La radio crepitó brevemente, el sonido estallando en la cabina de la patrulla 17, rompiendo la monotonía del turno de noche. El oficial Manuel Varela, un hombre de 40 y tantos, con una barba bien recortada y el escepticismo tallado en los ojos, suspiró y tomó el micrófono. Era una llamada de código 3, perturbación de la paz, posible intrusión en propiedad abandonada en Santa Teresita. Varela volteó hacia su compañero,
Jaime Ríos. Un novato que todavía mostraba ese exceso de celo y nerviosismo que solo tienen los recién salidos de la academia. Ríos ajustó la linterna táctica en su cinturón. Esos gritos reportados eran probablemente indigentes, peleando por una manta o jóvenes drogados. Nada que no pudiera manejarse con un par de advertencias y un poco de papeleo. Llegaron a la calle a las 23:05. La casa destacaba, no por su tamaño, sino por su ausencia de vida. La fachada de estuco antiguo estaba cubierta de moho y enredaderas secas, y la reja de hierro forjado se abría hacia un patio delantero lleno de escombros. El silencio era total, un silencio demasiado pesado para ser natural, como si el ruido de la ciudad hubiese sido succionado en el agujero negro de esa propiedad. Varela apagó el motor y ambos se bajaron. La noche estaba fresca, pero la temperatura era agradable, típica de Jalisco en esa época. Sin embargo, al cruzar la línea de la banqueta hacia el patio, Ríos sintió un escalofrío que no tenía sentido. «Mira, jefe, la reportaron por gritos», dijo Ríos en voz baja, «pero aquí no se oye ni un perro». Varela ya estaba inspeccionando la entrada. La puerta de madera principal estaba ligeramente entreabierta, como si alguien hubiera salido apurado y no la hubiera cerrado bien. El olor que emanaba de la abertura era de tierra húmeda, polvo centenario y algo más sutil, como metal oxidado, o, peor aún, carne vieja. «Silenció Ríos», dijo Varela, encendiendo su linterna y sacando su arma reglamentaria, solo para ser cauteloso. «Esto está demasiado tranquilo. Pon la cámara corporal, vamos y entrar». Ríos asintió, su mano temblando ligeramente mientras activaba la cámara en su chaleco. Ambos se deslizaron hacia el interior. El haz de luz de Varela cortó la negrura de la sala principal, revelando techos altos y paredes descascaradas. La luna se filtraba por las ventanas rotas, creando patrones danzantes de luz y sombra que hacían el ambiente inquietante, sin necesidad de fantasmas. El primer impacto real, no el visual, fue la temperatura. Era un cambio brusco, dramático, como si hubieran entrado en una morgue mal refrigerada. El aire era denso y estancado, y les pellizcaba los pulmones con un frío que dolía. Ríos se frotó los brazos a través del uniforme. «Jefe, ¿no siente esto?», susurró Ríos. «Esto no es normal. Afuera hacía calor». «Puede ser la humedad», contestó Varela, su voz sonando más áspera de lo habitual, quizás tratando de convencerse a sí mismo. Varela era un hombre de lógica, y la lógica decía que el frío venía de la falta de ventilación o la masa térmica de las paredes de adobe, no de alguna fuerza invisible. Avanzaron por el pasillo principal. Las baldosas estaban cubiertas por una capa gruesa de polvo que crujía bajo sus botas con cada paso, un sonido que amplificaba el silencio general. El lugar estaba desmantelado, sin muebles, solo escombros apilados en las esquinas, evidencia de intrusión menor, quizás un par de colchones viejos y latas vacías, pero no había nadie ahí, al menos no a simple vista. Revisaron la cocina, un espacio oscuro con una estufa oxidada y un fregadero cubierto de lodo seco. Nada. Revisaron lo que parecían ser dormitorios vacíos. Varela estaba a punto de declarar la zona despejada, atribuyendo los gritos a algún borracho que ya había huido, cuando sucedió el primer evento que desafió su escepticismo. Un sonido, un golpe seco. No un crujido de la casa sentándose, o un roedor moviéndose, sino un tamp resonante y pesado. Inequívocamente, un impacto fuerte, y venía de arriba. Varela se congeló, su linterna apuntando hacia el techo intacto de la planta baja. Ríos se quedó inmóvil a su lado. El latido de su corazón era lo único audible, además del zumbido bajo de la cámara de Ríos. «No hay nada arriba», murmuró Varela, su voz un murmullo tenso. Ríos tragó saliva ruidosamente. «Yo también lo escuché, jefe. Justo encima de nosotros». «Imposible», gruñó Varela, avanzando hacia la parte trasera de la casa donde la demolición de 1997 era más evidente. Aquí admiren el final del pasillo, daba a un área que antes había sido el recibidor trasero. Ahora, solo había una escalera de concreto que ascendía apenas 6 o 7 escalones antes de terminar abruptamente en una pared de ladrillos, sellada y escombros. Más allá de ese muro,
El cielo nocturno era visible a través de un hueco gigante en el techo que marcaba el perímetro de lo que había sido el piso superior. Varela iluminó el hueco con un barrido rápido. Solo vigas rotas y la silueta del techo de tejas de la casa vecina. No hay piso, no hay balcón, no hay absolutamente nada en que pararse, dijo Varela con firmeza. Es la vibración de las casas contiguas o un efecto de resonancia. Vamos a salir. Justo cuando Varela giró sobre sus talones para dirigirse a la salida, el aire en el pasillo se sintió aún más pesado, como si la presión atmosférica hubiese aumentado drásticamente. Y luego ambos lo vieron, aunque no lo vieron igual, un movimiento. Una mancha de negrura más profunda que la noche. Varela juró que el bulto cruzó el final del pasillo hacia la derecha, en dirección a la cocina. Una silueta rápida, baja, como un niño corriendo agachado. Pero Ríos gritó, allí, hacia la puerta. Ríos apuntaba hacia la izquierda, hacia la entrada principal. Él había visto una figura alta, estirada, deslizarse lentamente pegada a la pared, cubriendo casi todo el marco de la puerta antes de desvanecerse en la sombra. Dos direcciones opuestas, dos percepciones idénticas de terror súbito. Varela sintió un escalofrío que no era producto de la temperatura, sino del instinto. Había visto suficiente violencia para saber cuándo la adrenalina se disparaba, pero esta era una clase diferente de pánico. Era ilógico. ¡Quieto!, gritó Varela, apuntando su linterna hacia donde Ríos había señalado. La luz bailó sobre la pared, el estuco viejo, las grietas nada, solo la sombra estática proyectada por el marco de la puerta. Varela giró la luz rápidamente hacia la cocina. Nada. Allí tampoco. Ambos se habían replegado unos metros, espalda contra espalda, cubriendo sus ángulos. La respiración de Ríos era superficial y rápida, jadeando en el aire glacial. «Jefe, yo vi algo, lo juro», dijo Ríos, su voz apenas un hilo. «Yo también, Ríos, yo también», reconoció Varela, su lógica desmoronándose bajo la presión de la contradicción visual. «Pero lo que sea que haya sido, se fue. Vamos a largarnos de aquí y lo reportamos como falso contacto. Propiedad despejada». Varela estaba retrocediendo lentamente hacia la entrada, instando a Ríos a seguirlo. En ese momento, Ríos hizo algo impulsivo, un reflejo de su terror. Apuntó su linterna hacia el extremo opuesto del pasillo, el punto más oscuro. Justo antes de la cocina, Wai Ali estaba no moviéndose, no corriendo, solo quieto. Era una silueta definitivamente humana, pero de una palidez espantosa. Parecía estar de pie justo en la línea donde la luz lunar y la oscuridad se encontraban, inmóvil. La figura era extrañamente borrosa en los bordes, como una mala recepción de televisión, pero la forma era innegable. Estaba mirando en Ríos, dejó escapar un gemido. Varela, al ver la reacción de su compañero, se volteó y tardó una fracción de segundo demasiado en enfocar su luz en el punto. Cuando lo hizo, la figura ya no estaba, pero el vacío que dejó era casi peor que la presencia. «Vámonos, ahora», gritó Varela, perdiendo toda compostura. Agarró a Ríos por el chaleco y lo arrastró hacia la salida, mientras corrían a través de la sala principal, las botas levantando nubes de polvo en el aire inmóvil. El sonido volvió, pero ya no era un tamp único. Eran pasos, claros, pesados, hichimicos, tac, 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 tac. No venían de la planta baja, venían de arriba, pisando fuerte, como si una persona de gran peso estuviera caminando deliberadamente sobre un piso de madera firme que no existía. Y esos pasos no se detenían. Empezaron a moverse directamente hacia el hueco de la escalera, acelerando, transformándose en una carrera frenética sobre el aire vacío. Y luego, justo cuando cruzaron el umbral de la puerta de salida, escucharon el sonido más aterrador de todos. Un crujido ensordecedor, como una tabla de madera cediendo, seguido por la caída de algo enorme. Un impacto brutal en el escombro que debió haber aterrizado justo donde ellos habían estado parados un segundo antes. Pero ellos no se detuvieron a mirar, solo corrieron hacia la patrulla 17, con el sonido de la demolición de un piso invisible resonando en sus oídos. La patrulla 17 se alejó a toda velocidad, las llantas chirriando en el asfalto.
Varela conducía de forma errática, su pulso martillando en sus sienes. Ríos, sentado a su lado, había bajado su arma, pero aún la sostenía con una rigidez que le blanqueaba los nudillos. Ambos estaban cubiertos de una capa fina de polvo de escombro. El silencio dentro del coche era tan opresivo como el frío de la casa. Solo la respiración agitada y desigual de Ríos, que intentaba recuperar el control de su cuerpo, llenaba el espacio. Varela giró bruscamente en la esquina de Herrera y Cairo, sintiendo la necesidad de poner la mayor distancia posible entre ellos y aquella estructura muerta. Cuando estuvieron a unos 10 minutos de la comisaría, Varela logró calmarse lo suficiente como para hablar. Su voz sonaba ronca y ajena. ¿Qué viste, Ríos?, preguntó Varela, sin mirarlo. Necesito saber exactamente lo que viste. Ríos tardó unos segundos en responder. Su voz salió en un tartamudeo ahogado en una sombra, alta, jefe, muy alta, pegada a la pared. Se deslizó hacia la izquierda, hacia la puerta, y yo la vi correr, agachada hacia la derecha, hacia la cocina, completó Varela. Dos, o la misma que se movió de forma imposible, y los pasos, repitió Ríos, cerrando los ojos. Estaban arriba, justo encima, y el ruido cuando cayó fue como si un techo entero se hubiera desplomado. Pero no hay techo. Varela se detuvo en un semáforo rojo. Miró el reloj. 23:32. Media hora de terror que había reescrito todo lo que creía saber sobre la realidad. Encendió las luces interiores. El contraste entre la luz fluorescente de la cabina y la oscuridad de la noche era casi cegador. ¿La cámara?, preguntó Varela. ¿Grabó todo? Ríos asintió, señalando el pequeño indicador rojo en su chaleco. Estuvo encendida desde que entramos. Está todo ágil. Llegaron a la estación central de policía en silencio. Los oficiales de turno los miraron, notando inmediatamente su aspecto desencajado y el polvo blanquecino en sus uniformes, pero no hicieron pregunta. Varela y Ríos se dirigieron directamente a la oficina del comandante Aguilar, saltándose el papeleo inicial. El comandante, un hombre robusto y de gestos impacientes, los recibió con un ceño fruncido. Estaba acostumbrado a lidiar con el miedo de sus hombres, pero el tipo de miedo que emanaba de Varela, un veterano de 10 años, era inusual. Al principio, Varela intentó seguir el protocolo, redactando un reporte preliminar sobre una posible intrusión, pero al llegar a la descripción de los hechos, las palabras se le atascaban. ¿Cómo escribía que la temperatura había descendido 15 grados en un pasillo, o que escuchó pasos en un segundo piso que había sido demolido? Varela tiró la pluma sobre el escritorio. Comandante, la propiedad está desocupada, pero lo que pasó ahí dentro no fue vandalismo. Es algo que tiene que ver. La cámara de Ríos Aguilar se puso serio. Si hay evidencia fílmica, vamos a revisarla. Pero explíqueme de una vez por qué tienen esa cara de haber visto al mismo diablo en persona. Ríos, con la voz aún tensa, habló primero del frío, del silencio anómalo y del olor a herrumbre. Varela se centró en la contradicción arquitectónica y el sonido de la caída al salir. Se esforzaron por sonar profesionales, pero la incredulidad del comandante era un muro palpable. Muy bien, dijo Aguilar, con un tono condescendiente que irritó a Varela. Vamos a ver el video. Minutos después, los tres estaban en una sala de monitoreo oscura, viendo la secuencia grabada por la cámara corporal de Ríos. A los primeros minutos mostraban la oscuridad y la luz de las linternas moviéndose, acompañadas por las voces apagadas de los oficiales. Cuando llegaron al pasillo, la comandante pausó el video para señalar los montones de escombros y la evidencia de abandono. Aquí no hay nadie, dijo Aguilar, moviendo el dedo sobre la pantalla. Lo más seguro es que el ruido fue la fauna local, ratas o perros. El momento del primer golpe llegó un tamp. Se escuchó claro y nítido. Varela y Ríos se miraron, expectantes. ¿Eso es una rata?, preguntó Ríos, con un toque de sarcasmo amargo. Sonó como un saco de cemento cayendo. El comandante se encogió de hombros. Un escombro cayendo en la casa está vieja. Luego, el video mostró el pánico, el movimiento rápido de las linternas, mientras Varela y Ríos se giraban en direcciones opuestas para confirmar la presencia de la sombra. Aquí. Vean esto, dijo Ríos, adelantando el video justo antes del clímax.
Aquí es donde yo la vi. La luz de Ríos pasó rápidamente por el marco de la puerta. Se notaba un cambio en la sombra, una distorsión momentánea que era demasiado fugaz para ser identificada. En el video, parecía más un artefacto de la luz, un parpadeo de la linterna. Y luego, el momento crucial. Ríos apunta de nuevo hacia el fondo del pasillo. Varela se inclinó, señalando la pantalla allí. Justo ahí, la cámara, durante menos de un segundo, capturó el punto exacto donde la figura había estado estática. Era una neblina oscura, un cuerpo sólido sin rostro, difuminado y blanquecino en los bordes. El comandante Aguilar inmediatamente detuvo el metraje. Los tres miraron fijamente el fotograma congelado. «¿Qué es?», preguntó Aguilar. Y por primera vez, su voz perdió la autoridad. Había una fisura de duda en su tono. «Eso, comandante, es por lo que salimos corriendo», dijo Varela, cruzando los brazos. Aguilar acercó la imagen, pixelándola, buscando desesperadamente la lógica. El rostro de la figura no era visible, solo una forma. Un espectro estático, una mancha en la lente, declaró Aguilar después de un silencio que duró demasiado, intentando recuperar su postura de escepticismo en suciedad o un defecto de la cámara. Estos modelos tienen problemas con la neblina, pero justo en ese momento, en el audio del video, mientras la imagen de la mancha aún estaba en pantalla, se escucharon los primeros pasos, ligeros al principio y luego más fuertes. Tac, tac, el sonido era inconfundible. Pisadas sobre madera, no escombros, no metal a madera, y se aceleraban. Aguilar apagó el monitor de golpe. El silencio que siguió fue absoluto. «No hay segundo piso en esa casa», dijo Aguilar, volviendo a encender la luz de la sala. «No hay absolutamente nada sobre lo que se pueda caminar. Lo sabemos todos». «Lo sabemos», asintió Varela, pero los pasos se escucharon. Comandante Aguilar tomó la tarjeta de memoria SD de la cámara de Ríos, sin pedir permiso. La sostuvo entre el pulgar y el índice. «Este es el procedimiento, caballeros. Lo que ha pasado esta noche es un evento sin relevancia. Hubo un reporte de gritos. Ustedes fueron, encontraron escombros, y debido a la tensión y la oscuridad, su percepción fue distorsionada». Varela se levantó de la silla. «¿Nos está diciendo que no confiemos en nuestros oídos? Les estoy diciendo que la Policía Municipal de Guadalajara no archiva expedientes sobre fantasmas». «Varela», dijo Aguilar, su tono endureciéndose. «Necesito una explicación racional para el informe oficial. No vamos a reportar pasos en un piso que fue demolido en 1997. Aguilar se dirigió a una caja fuerte y guardó la tarjeta. Ese fragmento del video nunca verá la luz. Lo que queda en el sistema es la versión editada, que solo muestra la entrada y la salida. El informe será en propiedad despejada. Posible intrusión de vándalos que huyeron antes de la llegada de la unidad». Ríos, visiblemente destrozado, habló por fin. «Pero, comandante, ¿qué pasa con lo que vimos? ¿Y si hay alguien atrapado allí? ¿Y si es algo peligroso? Es peligroso si ustedes lo hacen público. Ríos, se arriesgan a un proceso disciplinario», dijo Aguilar, acercándose a ellos con una mirada de advertencia. «Ambos han tenido un impacto psicológico evidente. Sus nervios están destrozados. Les ofrezco una solución. Soliciten la baja temporal por estrés. Tómense 15 días de descanso. Olvídense de la casa de Santa Teresita. Y cuando vuelvan, este asunto estará muerto y enterrado». Varela entendió la amenaza. Era un ultimátum, o el silencio y el descanso, o la humillación pública y la baja forzosa por incompetencia mental. «Aceptamos la baja temporal», dijo Varela, «por ambos». Aguilar asintió, aliviado. «Es la decisión correcta». «Y Varela, una última cosa». El comandante esperó a que Varela lo mirara a los ojos. El frío que sintieron en la casa no era humedad. Era miedo, transmitido por la sugestión. No dejen que esa sugestión lo siga. Los dos oficiales salieron de la comisaría, sintiéndose sucios y traicionados. Habían visto lo imposible, lo habían grabado, y la institución había elegido negarlo. Cuando Varela regresó a su departamento, esa madrugada no pudo dormir. Se sentó en la sala, con las luces encendidas. El frío de Santa Teresita parecía haberse adherido a su piel, y su mente revivía
el momento de la carrera hacia el coche. La escena final, el crujido masivo sobre el aire vacío. De repente, Varela se tensó. No era el recuerdo, era un sonido. Un crujido leve, distante, pero inequívoco. Varela se levantó y caminó hasta la ventana de su departamento. En un tercer piso, miró la calle silenciosa. Y ahí estaba, de nuevo, tacan, pasos anclados no sobre el concreto de la calle, no sobre el piso de madera de su sala. Eran pasos resonando sobre un piso que no existía, y se sentían justo encima de él. Varela se dio cuenta, con un escalofrío paralizante, de que la casa no solo había sido archivada por la policía, sino que el fenómeno se había adherido a ellos, siguiendo a los únicos testigos que sabían la verdad de lo que había caído desde el vacío. El sonido persistió durante el resto de la noche, una tortura rítmica que se manifestaba solo cuando la calle estaba en silencio, y Varela intentaba conciliar el sueño en tac, los pasos en el techo, en un techo de concreto sólido, donde, según la lógica, no podía haber nada más que aire. Varela pasó de la negación a una rabia fría contra el comandante Aguilar y el absurdo administrativo que había borrado la realidad. No era solo la negación de un suceso paranormal, era la negación de su cordura, de su experiencia, de lo que sus propios ojos y oídos habían atestiguado en esa casa condenada. La baja temporal por estrés era una farsa impuesta. Varela y Ríos se habían convertido en parias que llevaban consigo el frío y el sonido de esa noche. Varela intentó contactar a Ríos a la mañana siguiente, pero solo encontró un buzón de voz lleno y una sensación de aislamiento creciente. Ríos no respondía a los mensajes, y Varela no podía culparlo. El miedo era una sustancia corrosiva, y cada hombre lo procesaba a su manera. Varela sabía que no podía simplemente archivar la experiencia como lo había hecho la policía. La entidad, la sombra, o lo que fuera, había dejado una impronta en su psique. Los pasos en el techo de su departamento eran la prueba de que el evento no había terminado al salir de Santa Teresita, sino que había comenzado. Decidió que, si la institución lo había silenciado, él investigaría por su cuenta, sin uniforme, sin insignias, armado solo con su linterna y una necesidad desesperada de explicación. Su primer paso fue regresar a Santa Teresita, no como official, sino como un ciudadano curioso. Fue un miércoles por la mañana, 3 días después del incidente. La casa, bajo la luz del sol de Guadalajara, parecía inofensiva, incluso ridícula en su deterioro. La fachada descolorida, el portón oxidado, nada que gritara terror, salvo por la palpable quietud de su entorno. Varela se detuvo en una tienda de abarrotes cercana, compró un refresco y se acercó a la dueña, doña Elena, una mujer mayor que había vivido en la colonia durante décadas. Varela se presentó como un investigador privado, interesado en la historia de las propiedades antiguas de la zona. Doña Elena, como la mayoría de los vecinos, se mostró reticente a hablar de la casa. Todos en Santa Teresita sabían de la casa del 97, pero nadie quería evocar su memoria. Fue hace mucho tiempo, señor, dijo doña Elena, limpiando el mostrador con movimientos lentos. Fue en 1997 a un accidente, un incendio, eso dijeron. Varela asintió. ¿Hubo víctimas? La mujer se detuvo y lo miró a los ojos, con una intensidad que lo hizo sentir incómodo. La policía nunca encontró cuerpos. Dijeron que la estructura colapsó tan rápido que si había alguien, fueron reducidos a cenizas o aplastados. Pero siempre hubo rumores, que no fue un incendio común, que hubo gritos antes de que las llamas se vieran. Gritos de auxilio que nadie pudo responder. Varela recordó los gritos que los habían llevado a la propiedad. Los vecinos siguen reportando ruidos, gritos, pasos. Doña Elena apretó los labios. Ya no llaman a la policía. La policía viene, no ve nada y solo molesta. Pero si en los ruidos siguen, why el frío. Usted pasa por esa banqueta y, aunque sea mediodía, siente que le atraviesa el hueso. Ella le reveló un detalle crucial. La casa había pertenecido a la familia Mendoza, una familia de buena posición, que había desaparecido de la ciudad después del incidente. El jefe de familia, un arquitecto llamado Ramiro Mendoza, era el verdadero misterio. Se había obsesionado con la restauración de la casa.
Los vecinos decían que él estaba construyendo un segundo piso secreto. Algo que nadie debía ver. Un segundo piso secreto, repitió Varela, sintiendo un escalofrío. Sí, continuó doña Elena. Dicen que el incendio no fue un accidente, sino una implosión, que cuando demolieron el techo, el piso que Mendoza había construido se vino abajo de una manera muy extraña, como si hubiera sido succionado hacia adentro. Después, los obreros que limpiaron el sitio se negaron a volver. Varela agradeció la información, bebió el último sorbo de su refresco y se marchó. Los pasos en su techo, el arquitecto obsesionado y un segundo piso que no existía. Empezaba a armar un rompecabezas de locura y cemento. Esa noche, Varela se armó con su propio equipo, una cámara de video de alta sensibilidad, y regresó a la casa de Santa Teresita. Ya no podía confiar en las cámaras reglamentarias que serían confiscadas. Llevaba ropa civil oscura y la misma linterna táctica de su uniforme. Entró por la misma puerta entreabierta. La oscuridad era total, pero esta vez no lo tomó por sorpresa. El frío llegó de inmediato, una manta pesada de aire muerto que le envolvió los hombros. Varela encendió la cámara de video en modo nocturno y la colocó sobre un trípode improvisado en el centro de la sala principal, orientándola hacia el pasillo y el hueco de la escalera. Esta vez, el silencio era diferente. No era el silencio opresivo del primer día, sino un silencio expectante, como si la casa supiera que él había regresado. Varela se movió lentamente, revisando los rincones que no había podido examinar antes. Buscaba evidencia del supuesto segundo piso secreto de Mendoza. Al llegar al pasillo que terminaba en la pared sellada, Varela notó algo que no había visto bajo la presión de la emergencia: el ladrillo sellado. No era tan antiguo como el resto de la casa. Era una mampostería más moderna, claramente puesta para ocultar algo, no solo para contener escombros. Varela golpeó la pared sólida, pero al pasar la mano, sintió una vibración, un temblor muy leve que no correspondía a un muro de carga. Se agachó y examinó el piso justo debajo de la pared sellada. ¿Había una fisura? ¿Una grieta que se abría en el concreto? Varela metió la punta de su cuchillo de bolsillo y sintió que el suelo cedía un poco. Estaba a punto de aplicar más fuerza cuando el aire se condensó justo detrás de él. No fue el frío, él fue un olor, el mismo hedor a metal oxidado y carne vieja, mucho más fuerte esta vez, como si alguien hubiera respirado directamente en su nuca. Varela se enderezó de golpe, girando su linterna hacia atrás. Ahí estaba la sombra anestática en Depay, en el pasillo central, entre él y la cámara que grababa a distancia. Esta vez, no era borrosa, era definida, pero su superficie era una absorción perfecta de la luz, una negrura absoluta con forma humana, alta, como la había descrito Ríos. El miedo le inmovilizó. No podía gritar. No podía moverse, estaba hipnotizado por la perfección oscura de la entidad. No tenía ojos, no tenía boca. Pero Varela sintió que lo observaba con una malevolencia antigua. La sombra levantó lentamente un brazo. No era un gesto agresivo, sino más bien inquisitivo, como si estuviera tanteando el aire, buscando algo que había dejado Varela al entrar. Varela notó que donde la sombra estaba parada, la luz de la luna que se filtraba por la ventana desaparecía. Era un vacío que robaba la luz. El brazo de la sombra se extendió y Parra Horror di Varela comenzó a moverse como si estuviera palpando un objeto invisible en el aire a su altura, el techo. Luego, la sombra movió la cabeza ligeramente y, sin cambiar su posición, se escuchó un susurro en la oscuridad, un sonido que no parecía venir de su boca, sino de la propia presión del aire envuelvan ahí en casa. El sonido no era humano, era rasposo, como papel de lija, deslizándose sobre hueso. Varela rompió el trance, activó el mecanismo de su linterna para el destello estroboscópico, intentando desorientar lo que fuera que estuviera ahí. La sombra no se movió por la luz estroboscópica, pero al mismo tiempo que el destello, se escuchó el primer paso en el piso, inexistente, justo sobre su cabeza. Un solo tac resonante. El pánico se apoderó de él. Varela se lanzó hacia adelante, pasando junto a la figura, sin tocarla, pero sintiendo la intensidad del frío que emanaba de ella. Corrió hacia donde había dejado la cámara en la sala. Necesitaba esa grabación. Mientras recogía el trípode a toda prisa, los pasos se reanudaron, más rápidos,
más pesados. No solo eran pasos. Era el sonido de alguien arrastrando algo pesado, algo que chirriaba contra la madera invisible. Varela salió de la casa a la carrera, sin mirar hacia atrás. Al llegar a la reja, se detuvo solo un segundo para asegurarse de que la cámara estaba segura en su mochila. Fue en ese momento que escuchó el ruido más cerca de la salida, como si la entidad estuviera ahora en el hueco de la escalera, justo donde había sido demolida. Y luego, un estallido sordo, no un golpe seco, sino el sonido de algo cayendo desde gran altura y golpeando la tierra con una fuerza destructiva. La tierra del jardín tembló levemente bajo sus pies. Varela no esperó a ver que había caído. Salió a la calle, se subió a su coche y huyó de Santa Teresita por segunda vez. Cuando llegó a su departamento a salvo del terror inmediato, se encerró y cargó la tarjeta SD de la cámara. En su computadora amplió el metraje. La calidad nocturna era increíble. Vio el pasillo, la pared, vio el momento exacto en que la sombra apareció. Negra, estática, inhumana. Vio el movimiento del brazo, buscando el techo. Y justo antes del susurro incomprensible, Varela notó un detalle en la pared sellada detrás de donde él había estado parado. La sombra no solo había estado buscando en el techo, había estado buscando a través del techo. Y ahora, al caer desde el piso inexistente, había dejado una evidencia física de su paso. En el fotograma, se veía una marca fresca de humedad, un rastro pegajoso que goteaba por la pared sellada justo encima de la fisura. Varela hizo zoom. El líquido era espeso y oscuro. No era agua, era de un color rojo óxido intenso, parecido a la sangre seca. Se había filtrado a través de la mampostería de Mendoza. Si la sombra había caído desde arriba, había arrastrado algo con ella. Se sintió obligado a regresar. Esa mancha de sangre, o lo que fuera, era la clave de la demolición de 1997. El silencio administrativo había encubierto un asesinato, y los pasos fantasmales eran el eco de la víctima atrapada. Varela miró el reloj. 3 de la mañana. No podía esperar. Tenía que volver. Tenía que abrir esa pared. Varela se equipó con lo que tenía. Una mochila con la cámara de video, una linterna potente y una pequeña barra de hierro que utilizaba para cambiar neumáticos, ahora su herramienta de exhumación. La adrenalina le impedía sentir el cansancio. La casa de Santa Teresita ya no era un simple expediente archivado, sino una puerta a una verdad enterrada, bajo cemento y décadas de negación. La sangre, o la sustancia parecida a la sangre, en la pared sellada era su mandato. Eran las 4 de la madrugada cuando regresó. La ciudad dormía, y la colonia estaba sumida en una quietud absoluta. Esta vez, Varela no buscó el sigilo. Necesitaba terminar el trabajo rápido. Al entrar, el aire frío lo golpeó de nuevo, pero Varela se concentró en la tarea. Fue directamente al pasillo. La mancha rojiza goteaba lentamente por la pared sellada, viscosa y oscura, justo por encima de la fisura en el suelo. El olor a metal oxidado era ahora abrumador. Varela posicionó la cámara grabando y apuntando hacia la pared. Introdujo la punta de la barra de hierro en la grieta del suelo. El cemento se dio con un crujido sordo, revelando que debajo no había cimientos de tierra, sino una capa de madera podrida. La obsesión del arquitecto Ramiro Mendoza por construir un piso donde no debía existir empezaba a tener sentido. El piso no era sólido. Había sido un falso suelo, probablemente para ocultar el acceso a un sótano o a una cámara. Varela tiró con todas sus fuerzas de la madera podrida y logró arrancar un segmento. Lo que reveló el agujero fue una oscuridad más profunda, una negrura que devoraba la luz de su linterna. El olor se intensificó hasta ser casi insoportable. Una mezcla de humedad, descomposición y el hedor metálico que Varela asociaba ahora con la sombra. El agujero era lo suficientemente grande para que un hombre pudiera pasar. Varela apuntó la linterna hacia abajo. Descendía a un espacio inesperadamente profundo. Las paredes de ese pozo no eran de ladrillo. Estaban forradas con paneles de madera, como si Mendoza hubiera querido construir una habitación insonorizada bajo la casa. Los pasos, el terror en el techo, los gritos, todo era un eco invertido de algo que había ocurrido bajo sus pies. El pánico inicial de los policías había sido una distracción arquitectónica. Varela dudó un momento. ¿Bajar a esa oscuridad
era renunciar a su última conexión con el mundo real. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad de policía que lo había llevado hasta allí, lo empujó. Ató la barra de hierro a su mochila y comenzó a descender, agarrándose a los bordes del agujero. Cayó unos 3 metros y aterrizó sobre un suelo de tierra compactada. El aire aquí era más denso, pesado, y el silencio absoluto. Era un silencio diferente al de la casa de arriba, que al menos tenía los ruidos lejanos de la ciudad. Este era un silencio muerto, un vacío de sonido. Varela encendió su linterna. Estaba en una cámara subterránea, un sótano ilegal y secreto. La habitación era pequeña, rectangular, y el techo estaba apenas a unos centímetros de su cabeza. El suelo estaba cubierto de tierra fina, pero en el centro había algo. Era una caja de madera, grande y robusta, asegurada con cadenas oxidadas. Estaba parcialmente abierta, como si alguien hubiera intentado forzarla recientemente. Alrededor de la caja, el suelo de tierra estaba revuelto y el olor a podredumbre era abrumador. Varela se acercó a la caja. Estaba fría al tacto, un frío que parecía irradiar de su interior. Al iluminar el contenido, su estómago se revolvió. No era un cuerpo, eran restos de ropa vieja, manchada y desgarrada. Y mezclados con la tela, había mechones de cabello oscuro, largo, grueso. Pero lo que le hizo retroceder un paso fueron los huesos, fragmentos pequeños y pulidos, probablemente de manos y pies, los restos de una persona pequeña. Una mujer o un niño en Mendoza no solo había asesinado a alguien, había desmembrado y encerrado los restos en esta cámara secreta. Varela recordó los rumores del incendio de 1997, la fiesta clandestina, las víctimas que nunca aparecieron. Mientras Varela examinaba la caja, buscando alguna identificación, un ruido sutil rompió el silencio del sótano. No, era un paso, era un raspado, un sonido como de uñas arañando concreto, justo al otro lado de la pared de madera. Varela apuntó su linterna hacia la pared. No había otra salida, ni otra habitación. Estaba solo en esa tumba de tierra. El raspado se detuvo, y luego una vibración fuerte recorrió el suelo. La tierra bajo sus pies pareció palpitar. Varela sintió un terror helado. La sombra no estaba en el techo, no estaba en la planta baja, estaba en alguna parte oculta de la estructura, y se estaba moviendo. Se escuchó un crujido seco, y la pared de madera a su lado se agrietó. Una fisura larga y limpia. Varela se pegó a la pared opuesta. Escuchó un gemido que resonaba en la cámara, un sonido sibilante y triste, como el lamento de alguien atrapado. La grieta en la madera se ensanchó, y a través de la abertura, Varela vio algo moverse. No era la negrura absoluta de la sombra. Era algo blanquecino, viscoso, que se retorcía como un insecto gigante. Un dedo, una falange huesuda, de un blanco enfermizo, se asomó por la grieta, buscando, tanteando el aire. Varela retrocedió hacia la caja. Necesitaba salir de allí. Lo que estaba en la pared no era un fantasma, era algo físico, algo vivo o no muerto, que se había gestado en la oscuridad de ese pozo. La sombra, la entidad, era la víctima, o, peor aún, el eco del arquitecto Mendoza, que había quedado atrapado con sus propios crímenes. Varela enfocó su linterna en el dedo. Era largo y delgado, anormalmente estirado. Se movía con espasmos lentos, como si estuviera despertando de un largo sueño. De repente, una fuerza increíble desgarró la pared de madera. No solo la agrietó, sino que la rompió, como si un animal salvaje estuviera saliendo a la fuerza. Escombros y astillas volaron por la cámara, y entonces Varela lo vio en su totalidad. No era una sombra, encuerpó, era humano en forma, pero horriblemente distorsionado. La criatura que salió de la pared estaba desnuda, su piel era blanca y húmeda, y sus extremidades eran desproporcionadamente largas. Lo que más aterrorizó a Varela fue la manera en que se movía. No caminaba, se arrastraba, doblando sus articulaciones hacia atrás, con la columna vertebral curvada de forma imposible. La criatura giró su cabeza hacia Varela. No tenía cabello. Sus ojos eran cuencas profundas y oscuras, y su boca estaba abierta en un silencio que solo revelaba dientes afilados y amarillentos. Era la sombra que habían visto,
pero ahora manifestada en carne retorcida. Varela recordó el fragmento del video eliminado por el comandante Aguilar. Una figura humana inmóvil al fondo del pasillo. Era esto. La criatura emitió un chillido agudo, inhumano, y se lanzó hacia Varela, arrastrándose a una velocidad sorprendente por la tierra. Varela reaccionó instintivamente. Levantó la barra de hierro y golpeó a ciegas. La barra impactó el hombro de la criatura con un sonido nauseabundo a hueso roto. El golpe no detuvo a la criatura, solo la enfureció. Empezó a gatear más rápido. Varela sintió un aliento frío y putrefacto en sus piernas. No había tiempo para subir. Varela dio un paso hacia atrás, tropezando con la caja de los restos. La criatura se abalanzó. Varela se cubrió el rostro con los brazos. Sintió las garras huesudas rasgando la tela de su camisa. El hedor era insoportable. Con un esfuerzo desesperado, Varela se dio la vuelta y pateó la tapa de la caja de restos. El contenido de la caja se esparció por el suelo, atrayendo la atención momentánea de la criatura. Mientras la entidad se distraía con los restos óseos, Varela encontró un punto de apoyo en la pared y comenzó a trepar hacia el agujero. Escuchó un sonido de succión detrás de él. El sonido de la criatura succionando algo del suelo. Varela logró salir del agujero, aterrizando en el piso del pasillo. No perdió el tiempo. Con la barra de hierro, intentó mover el segmento de madera podrida de vuelta sobre el agujero. La criatura chilló desde abajo. Un sonido de frustración y furia. Un golpe brutal impactó la madera, y la tapa se levantó unos centímetros. Varela vio los dedos blancos aferrándose al borde. Con un golpe final de la barra, Varela forzó la madera de vuelta. El raspado y los golpes continuaron por un momento, y luego, el silencio regresó al sótano. Un silencio ominoso, cargado de respiración contenida. Varela se quedó sin aliento, apoyado en la pared. Había estado en el subsuelo de la casa, y ahora sabía que el miedo no era un fantasma, sino un ser físico, oculto bajo una arquitectura de la locura. Recuperó su cámara, que seguía grabando el pasillo vacío. Pero al mirar el agujero, el pánico lo paralizó. La pared sellada de ladrillo que había permanecido intacta en la parte superior comenzó a crujir. El sonido de los pasos volvió. No venían del agujero del suelo, sino del techo antac, pesados, deliberados, caminando sobre el aire. Varela alzó la linterna. El sonido era real, pero ahora se daba cuenta de que la criatura que había visto no era la única habitante de la casa. Los pasos en el techo, la sombra que se movía en direcciones opuestas, la negación de la física que había quebrado la mente de Varela y Ríos en el crujido de la pared de ladrillos, se intensificó hasta un estruendo. Un bloque de ladrillo se soltó y cayó al suelo levantando polvo. Y en la abertura oscura, Varela vio la respuesta a la obsesión de Mendoza. Vio lo que el arquitecto había estado construyendo en 1997. Era una escalera ascendente, de madera nueva, que no terminaba en un hueco de escombros, sino en un corredor bien iluminado y perfectamente conservado. Una mano, vestida con un guante blanco y pulcro, se aferró al barandal de madera pulida que emergía del agujero, y sobre esa mano apareció un hombre, vestido con un traje de arquitecto de los años 90, con gafas de montura fina y una sonrisa de absoluta satisfacción. Era Ramiro Mendoza, y no era una sombra, sino una manifestación perfecta. Mendoza bajó un escalón, mirando a Varela con ojos fríos. «Qué curioso, señor», dijo Mendoza con una voz suave, pero resonante. «El inquilino del sótano está enojado. No le gusta que le molesten sus posesiones». El arquitecto se detuvo en el umbral, justo encima de Varela. Luego apuntó con un dedo largo y fino hacia el hueco sellado en el suelo, donde la criatura blanca seguía golpeando la madera. «Ese es el castigo», explicó Mendoza, «para los que intentan escapar de mi plano. Pero usted, oficial, usted es diferente. Usted ha sido invitado a ascender». La presencia de Ramiro Mendoza, el arquitecto desaparecido en un traje inmaculado de los 90, era la culminación de la locura arquitectónica y el horror. Varela se dio cuenta de que el incendio de 1997 no había destruido el segundo piso, sino que lo había sellado, ocultándolo de la realidad física. Mendoza
No era un fantasma común, era la manifestación de una conciencia atrapada en su propia creación. Un plano dimensional paralelo construido sobre su obsesión. Mendoza sonrió. Una expresión de calma desquiciada que no llegaba a sus ojos fríos. Él estaba parado en un escalón que no debería existir. Una perfecta ilusión de madera pulida y luz cálida que contrastaba violentamente con la podredumbre del pasillo. No se preocupe por el ruido de arriba, señor, dijo Mendoza, refiriéndose a los pasos fantasmales. Es solo el contrapeso. Necesitamos actividad en ambos niveles para mantener la estabilidad estructural. ¿No encuentra admirable mi trabajo? La policía buscó escombros, pero no buscaron ni vacío. Varela recuperó la voz, que le salió como un graznido seco. ¿Quién es la criatura de abajo? ¿Y qué hiciste con los cuerpos? Mendoza soltó una risa nasal y aguda. El sótano, mi querido invitado, es mi purgatorio personal. La criatura es mi esposa. Ella intentó detener la obra, intentó llamar a la policía, intentó escapar, y ahora es la guardiana de lo que queda de su cuerpo. Los restos en la caja son una advertencia para los intrusos. Varela entendió la implicación. La criatura blanca era el ecofísico, el cuerpo torturado de la esposa de Mendoza, atrapada entre dimensiones, mientras que Mendoza mismo era la manifestación etérea de su intelecto retorcido. Los pasos sobre el techo que no existía eran los suyos, caminando por su obra perfecta. Tienes que soltarlos, Mendoza, dijo Varela, moviéndose lentamente, buscando la oportunidad de escapar. Esto es un crimen, el arquitecto se ofendió visiblemente. No es un crimen, es arte. El plano superior es un refugio para las mentes superiores. Una casa sin los ruidos molestos del mundo exterior. En 1997, la policía y los bomberos lo demolieron, pero se equivocaron. Destruyeron el acceso externo, no el plano en sí. Yo he estado caminando aquí arriba, por mi casa, durante 20 años. Mendoza descendió un escalón más, acercándose al agujero de ladrillo. Extendió la mano. Venga, suba. El aire aquí es puro. Aquí no hay frío. La temperatura perfecta. Aquí arriba. La policía no existe. Varela notó que el aire que emanaba del hueco de la escalera de Mendoza era agradable, casi perfumado, un contraste total con el aliento helado del sótano. Era la trampa perfecta, el horror y la promesa de paz. Varela se negó a subir. No, voy a sacarte de aquí, voy a exponer esto. Mendoza sonrió con una pena condescendiente. Mi pobre oficial, ¿cree que la gente quiere saber? Su propio comandante archivó su evidencia. La policía tiene miedo de lo que no puede arrestar. Usted es el único que ha regresado. Y es por eso que usted es especial. Mientras Mendoza hablaba, Varela escuchó el ruido del sótano intensificarse. La criatura blanca había vuelto a golpear el tablón de madera. Esta vez, el golpe era más fuerte, y se escuchó un crujido de desgarro. Mendoza miró hacia el suelo con fastidio. Silencio, cariño, siempre tan impaciente. Varela se dio cuenta de que no podía luchar contra la ilusión dimensional del arquitecto, ni contra la bestia física de su esposa. Su única oportunidad era destruir la conexión. Con un grito de rabia y desesperación, Varela levantó la barra de hierro, y no apuntó a Mendoza, sino al umbral del hueco, a la madera pulida y a los escalones perfectos. El golpe impactó la madera con un sonido seco, la ilusión se rompió. En lugar de una escalera firme, la barra de hierro se hundió en lo que parecía ser una capa fina de resina o un material similar. Chispas de luz fría volaron, como si Varela hubiera golpeado un cable de alta tensión, y la luz cálida del plano superior parpadeó. Mendoza profirió un chillido de dolor y sorpresa. ¡No! ¡Mi estructura! ¡La conexión! La figura del arquitecto se tambaleó. Su traje perfecto comenzó a ondular en los bordes, como si estuviera hecho de humo. Varela no se detuvo. Golpeó de nuevo y de nuevo, destrozando la madera ilusoria y la mampostería real que la contenía. El aire se llenó del hedor a azufre y metal que no era ni de la casa ni de la calle. Era la esencia de la distorsión. Al quinto golpe, la estructura cedió con un gemido ensordecedor. Los escalones de madera se hicieron añicos en una ráfaga de polvo blanquecino, y la luz cálida del piso superior se extinguió en la negrura. Mendoza gritó, un sonido que mezclaba el dolor humano con el rasgar de metales.
Me has condenado al vacío. Ahora yo te arrastraré. El arquitecto se lanzó hacia Varela, pero en lugar de un cuerpo sólido, solo era una masa ondulante de sombras y furia. Trató de agarrar a Varela, pero sus manos etéreas solo sintieron el frío que ya conocía. En ese instante de caos, la furia del sótano se liberó. El tablón de madera que cubría el agujero inferior explotó hacia arriba. La criatura blanca, la esposa de Mendoza, salió del pozo con un rugido silencioso. Estaba empapada en la tierra húmeda del sótano, y sus ojos oscuros se fijaron en Mendoza, la figura que se desvanecía. La criatura no atacó a Varela, se lanzó directamente hacia la sombra de Mendoza. Lo que siguió fue un combate imposible entre la desesperación física y la rabia etérea. El espectro de Mendoza intentó evadir a su esposa, pero la criatura blanca era increíblemente rápida, gateando y trepando por las paredes. Finalmente, la criatura alcanzó a Mendoza. En lugar de un agarre, Varela vio cómo las manos de la criatura se hundían en el cuerpo de humo del arquitecto. La sombra de Mendoza se retorció, y el aire alrededor de ellos se congeló en un instante. Se escuchó el sonido de succión, que Varela había oído antes, pero amplificado. Era como si el vacío se estuviera cerrando sobre ellos. La criatura blanca estaba succionando la esencia de Mendoza, absorbiendo la ilusión. Ambas figuras se convirtieron en un remolino de oscuridad y blancura, cayendo juntas hacia el hueco recién destruido en la pared. Varela vio por un momento la expresión de terror absoluto en el rostro de la sombra de Mendoza, antes de que el vórtice se cerrara con un golpe final. El pasillo quedó en silencio. El aire seguía frío, pero ya no era el frío absoluto de antes, sino un frío residual, como si el termostato de la locura hubiera sido apagado. Varela se quedó inmóvil, esperando. No hubo pasos en el techo. No hubo chillidos desde el sótano, solo el silencio de la casa abandonada. Su cámara, que había capturado todo, seguía grabando. Varela la tomó, sintiendo el peso de la evidencia. El arquitecto, la esposa, el plano dimensional destruido, salió de la casa por la puerta principal, sin mirar atrás. Esta vez, el silencio era diferente. Era el silencio de un entierro. Al amanecer, Varela estaba de vuelta en su departamento. Escribió un reporte completo, adjuntando la tarjeta SD con el video de la confrontación con Mendoza y la criatura blanca. No iría a la comandancia. No podía arriesgarse a que Aguilar lo archivara de nuevo. Envió el paquete, sin remitente, a la Fiscalía de Jalisco. Adjuntó una nota simple en pruebas de asesinato en la casa del 97. Evidencia grabada an exhumar el sótano. Varela no volvió al servicio. Usó su baja para desaparecer. No por miedo a lo que había visto, sino por miedo a lo que la policía haría con la verdad. Días después, la Fiscalía, obligada por el anonimato y la naturaleza gráfica del video, envió una unidad especializada a Santa Teresita. El equipo encontró el agujero sellado en el suelo del pasillo, el tablón de madera destrozado. En el sótano encontraron lo que Varela había descrito, la caja con los restos óseos, identificados como fragmentos de una mujer adulta. Pero no encontraron la criatura, solo las marcas de arrastre en la tierra. La prensa local cubrió la exhumación como el hallazgo de restos de un antiguo crimen pasional. El nombre de Ramiro Mendoza fue vinculado a la desaparición de su esposa en 1997. Paró el vídeo. El fragmento de la confrontación con las entidades fue archivado por la Fiscalía bajo la misma etiqueta de Aguilar Material no apto para uso judicial, posible manipulación. El miedo ganó de nuevo. Varela se mudó a una ciudad costera, lejos de Guadalajara, intentando reconstruir su vida. Nunca más volvió a escuchar los pasos en el techo. Pensó que había terminado. Había destruido la estructura de Mendoza. Sin embargo, 3 meses después de su escape, recibió un paquete sin remitente. Era una caja de madera antigua. Varela la abrió, con el corazón palpitando. Dentro había una tarjeta de memoria SDI en 2 y junto a ella, una nota manuscrita en una letra pulcra y elegante, la caligrafía de Mendoza. Decían: te di la oportunidad de ascender. Ahora tienes que pagar el precio de la destrucción. Varela introdujo la tarjeta en su computadora. Era un video. El metraje mostraba el interior de su departamento,
grabado desde un ángulo imposible desde arriba, y el video, después de un momento de silencio estático, capturó un sonido que hizo que a Varela se le helara la sangre. Un golpe en un tamp sordo en el techo de su sala. Y luego, un susurro frío que la cámara amplificó. Se siente tan bien tener un piso firme donde caminar. El video se detuvo. Varela se quedó mirando la pantalla en la penumbra de su nueva casa, a más de 500 kilómetros de Guadalajara. El silencio posterior era más aterrador que cualquier grito. El sonido de ese último tamp, la voz suave y vengativa del arquitecto, resonaban en su cabeza. Mendoza no solo había sobrevivido a la destrucción de su plano, sino que había encontrado una manera de adherirse a Varela, de utilizar su vida como el nuevo soporte para su existencia dimensional. El terror era metódico. Mendoza no quería matarlo rápidamente. Quería obligarlo a vivir bajo el peso constante de un piso que no existía. Varela se levantó, sintiendo que la sangre se le drenaba del rostro. El video era una advertencia y una declaración de guerra. La sombra, o lo que quedaba de la conciencia de Mendoza, estaba ahora en el techo de su departamento, utilizando el espacio sobre él como su nuevo plano superior. Salió de su departamento, subió las escaleras hasta la azotea del edificio de 3 pisos. El sol de la costa era brutalmente caliente. Varela inspeccionó el techo de concreto, buscando alguna anomalía, alguna manca, alguna fisura, cualquier cosa que delatara la presencia del arquitecto. En nada, solo concreto, antenas de televisión y el aire caliente. La prisión de Mendoza era puramente conceptual, un anexo al plano real que solo él y Varela podían percibir. Esa noche, Varela intentó dormir, pero era inútil. Los pasos comenzaron a las 11 de la noche, puntuales, justo sobre su dormitorio. Tac, tac, tac. Ya no eran los pasos distantes de Santa Teresita, sino pasos pesados y claros, como si Mendoza caminara con botas de trabajo sobre un suelo de madera resonante. Varela, ahora un fugitivo de su propia vida, no podía ir a la policía. Intentar explicar que un arquitecto muerto caminaba en el techo de su casa le garantizaría una camisa de fuerza. La única forma de detener a Mendoza era repetir la estrategia que había funcionado en Jalisco, en destruir el soporte dimensional. Pero ¿cómo destruir un soporte que solo existía en el vacío, que estaba anclado a su propia percepción y a la estructura física de su hogar? Los días se convirtieron en semanas de privación de sueño. Mendoza no dormía, caminaba de forma errática. A veces se detenía justo sobre la cama de Varela y se escuchaba el leve chirrido de un mueble invisible siendo arrastrado. Un día, Varela recibió una nueva comunicación, una postal. De nuevo, sin remitente. Mostraba una fotografía antigua de la casa de Santa Teresita, antes de la demolición. Al reverso, Mendoza había escrito con su caligrafía elegante: la casa no es el edificio, es la idea de la casa. Y tú, Ricardo, eres mi nueva idea en Varela. Entendió. El plano de Mendoza no estaba anclado al concreto de su techo, sino al propio Varela. Él era la llave para la manifestación del espacio superior. La solución era radical y aterradora. Tenía que negarse a ser la base de Mendoza. Tenía que deshacerse de su propio anclaje. Varela llamó a Jaime Ríos, su antiguo compañero. Después de la baja, se había refugiado en un pequeño pueblo pesquero y había cambiado su nombre. Ríos dudó en hablar, pero el miedo en la voz de Varela lo convenció de escuchar a Ríos. Me siguió. «Está en mi techo», dijo Varela, sin rodeos. Ríos, al otro lado de la línea, guardó un silencio cargado de terror. «Lo escuchas caminar, ¿verdad?» «Sí, lo escucho». Y me envió un video. Ríos, en él está usando este lugar como su nuevo plano superior. Ríos suspiró pesadamente. Sabía que Varela no estaba loco. Había sentido el frío de Mendoza. «¿Qué quieres hacer, Varela? Ya no somos policías. Ya no tenemos que convencer a nadie. Destruir el soporte. Ríos en Santa Teresita. Destruir la entrada física. Aquí. Tengo que destruir la idea». Ríos no entendió. «Demoler tu casa». «No, él está arriba. Yo estoy abajo. Si el arquitecto cree que la casa es la idea, tengo que demostrarle que no hay casa para su idea». La idea de Varela era simple y brutal. No podía demoler el edificio, pero podía demoler su propia percepción del mismo.
Tenía que crear un vacío físico que fuera incapaz de soportar la existencia de un piso superior. Varela vendió rápidamente todo lo que tenía de valor, pidió prestado dinero y compró el equipo necesario en grandes cantidades de explosivos de uso controlado, obtenidos a través de contactos que había cultivado durante años en la policía. No buscaba un colapso estructural, sino un colapso localizado de su propio departamento. El plan era activamente suicida, pero Varela no veía otra salida. Vivir bajo el peso del arquitecto era una condena peor que la muerte. Una noche de luna nueva, Varela activó su plan. Colocó los explosivos con cuidado, apuntando a los pilares de carga internos y a la losa del techo que separaba su sala del aire. Programó un temporizador corto. Luego se sentó en la sala, con las manos temblándole. Mendoza, arriba, pareció sentir el cambio en la atmósfera. Los pasos se detuvieron abruptamente, un momento de silencio total, y luego, un tac lento justo sobre la cabeza de Varela. Mendoza se acercaba al punto de explosión. «¿Qué estás haciendo, Ricardo?», dijo la voz de Mendoza. Audible ahora en el aire, no solo en el video, intentando demoler la base. «Es inútil. Estoy anclado a tu conciencia». Varela levantó la vista hacia el techo. «No te importa este edificio, Mendoza. Te importa solo que hay una arriba. Pero voy a quitártela abajo». El temporizador llegó a los 10 segundos. Mendoza empezó a caminar frenéticamente sobre el techo. «Detente. Si la estructura falla, mi plano falla. Me condenas a la deriva». Varela cerró los ojos y esperó 5 segundos. Mendoza gritó, su voz ahora un lamento agudo. «Te ofrezco la paz. Te dejo dormir. Solo detén esto 3 segundos». De repente, un nuevo sonido rompió el terror de Varela. No era Mendoza. Era un raspado, un sonido como de garras sobre concreto, mucho más bajo que los pasos del arquitecto, y venía del suelo. Varela abrió los ojos. La criatura blanca, la esposa de Mendoza, había seguido al arquitecto. Estaba arañando el piso de su departamento, intentando salir de la prisión del subsuelo que Varela había destruido en Jalisco. La criatura había seguido a Mendoza a través de Varela, y ahora estaba atrapada debajo de él en 2 segundos. Varela sintió un terror momentáneo, pero también una punzada de esperanza. El caos era su aliado en un segundo. Varela gritó. El impacto de la detonación fue sordo, pero la onda expansiva destrozó las ventanas y levantó el techo de su departamento. El mundo se convirtió en ruido y polvo. Varela fue lanzado contra una pared, sintiendo un dolor lacerante mientras el concreto y el metal se doblaban a su alrededor. Cuando el estruendo cesó, Varela estaba cubierto de escombros. El techo de la sala estaba parcialmente colapsado y un agujero humeante se abría hacia el cielo nocturno. Varela se levantó, aturdido. El silencio había regresado, pero un silencio diferente. El silencio de un espacio roto. No había pasos, no había la voz de Mendoza. Varela inspeccionó el techo destruido. No había evidencia del arquitecto. Había destruido la base, y con ella, la idea del piso superior. Pero entonces, al mirar el agujero en el suelo de su departamento, vio algo moverse. La explosión había liberado a la criatura blanca. Un brazo largo y delgado salió de los escombros, agarrando un trozo de concreto. La criatura de Santa Teresita, el eco de la esposa de Mendoza, lo había seguido todo el camino, y ahora estaba libre. Varela tomó un respirador de su bolsillo y se lo puso. Miró el techo. Luego miró el agujero en el suelo. Había intercambiado un carcelero por un depredador. De repente, se escuchó un susurro frío, no desde el techo, sino desde el agujero en el suelo. La voz de la criatura. «Gracias por abrirme la casa». El silencio se cerró sobre Varela. Él había escapado del plano de Mendoza, pero se había convertido en el nuevo soporte de su víctima. La policía de Guadalajara había archivado el caso, pero el horror de la casa del 97 había encontrado un nuevo hogar, y ese hogar era el Leal. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció,
o te hizo reflexionar? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video, si te atreves a escucharlo.